Bienvenidos a su programa de La Raíz y la Memoria, que en esta ocasión tenemos una invitada que toca un tema que pues a nosotros nos parece como muy innovador y muy alentador y muy propositivo, que es el arte de la creatividad y En la el campo salud, de la salud. campo de la salud. Podríamos también ponerlo como la creatividad y el arte de cuidar el cuerpo, la vida, la salud, Sí. ¿no? Muy bien. Y para ese tema, nuestra invitada, que sí es Perla Celeste Piña Reyes. Piña Reyes. Dice planas, pero ¿qué quieren? Lo repasó el Se me maestro. pasó, hombre. Lo repasó No, y lo pero repasó, pero Perla bien. Celeste es psicóloga de formación, Sí, tiene una maestría en cuerpo y salud y un doctorado en estudios interdisciplinarios del cuerpo. así. Y es terapeuta y es profesora de... ¿Qué escuela es la clase? La Universidad de TAC en Coacalco. Acacalco, muy bien. Bueno, entonces, para nuestros amigos, ¿quién es Perla Celeste Piña Reyes? Ya Para pudo. que vea que sí superé la prueba. Sí, prueba aprobada. Palomita de Sí. maestra. ¿Quién es Perla? ¿Dónde nació? ¿Cómo? ¿Quiénes son sus antecedentes? Ok, bueno. Perla ha sido una mujer que creció en el seno de una familia integrada por padres psicólogos, dicho sea Ah, de los paso. papás. Sí, los papás son psicólogos. Ellos, pues toda su vida se dedicaron al campo de la educación especial. Ah, Ujú. Entonces, para mí siempre fue muy normal ver a personas trabajando en mi casa, ¿no? O sea, no era muy normal ver a mis papás, rascándose la panza viendo televisión, ¿no? Y yo creo que de ahí me nace como la inquietud por estudiar. bien. Siempre fui una niña muy inquieta por estudiar. A los 2 años yo le pedí a mi mamá de: por favor, ya quiero ir a la escuela", y mi mamá así de: "No, estás loquita, ¿no? Eres una bebé y tienes que jugar, ¿no? Así está bien, porque la escuela te estresa", y: "No, yo quiero", ¿no? Yo recuerdo así como una escena muy que nunca se me va a olvidar, el ver como a mis primos, a los más mayores, como en sus máquinas de escribir de las eléctricas, ¿no? Y a los otros, que haciendo que una maqueta, que quién sabe qué, ¿no? Yo decía: "Yo también quiero hacer eso", ¿no? Y yo sentía que en el preescolar me iban a enseñar a hacer esas cosas, pero Sorpresa. no. No es que lo pasara mal, ¿no? Pero, como que siempre fui una niña muy inquieta por estudiar. Entonces, en el preescolar, ya cuando tuve la edad para ingresar, em pues era un preescolar bastante didáctico, ¿no? Como que nos acercaron justo como a esta parte del arte, ¿no? Para enseñarnos cómo a hablar o para temas muy concretos eran proyectos, ¿no? Eran proyectos, de cuentos, de obras de teatro que nosotros como niñitos lo teníamos que desarrollar, ¿no? Te tenías que aprender tus diálogos y si no, pues tenías que saber cómo resolvías en el momento, ¿no? Entonces, creo que siempre ha estado como esa parte de la creatividad y el arte, así como en mis primeros años. Antes de entrar al preescolar, como mis papás ya no soportaban que yo decía: "Yo también quiero hacer trabajitos", ¿no? Ellos en la noche, pues, haciendo cosas de maestro, ¿no? Planeaciones y todo ese tipo de cosas. Y yo decía: "Yo también, ponme un trabajito, mamá", ¿no? Y mi mamá así como de: "Ay, bueno, a ver, colorea esto, haz esto". Hasta yo tenía en mi casa un escritorio chiquitito y yo me sentaba y ahí estaba Perla haciendo sus trabajos en la noche como sus papás, ¿no? Pero, pues, obviamente Perla era una niña y se quedaba dormida en su escritorio, ¿no? Entonces, como era tanta mi ilusión por ir a la escuela, me buscaron una escuela de ballet, Mm, ¿no? Entonces, desde los 2 años y medio Perla estudió ballet, ¿no? Y ahí iba a mi escuelita, que era ballet. Nada más me dedicaba a eso cuando era una niña pequeña. Ya después, pues fui creciendo, seguía teniendo como esa formación pues en el ballet y siempre me interesó mucho las artes plásticas, ¿no? Dibujar, colorear, hacer figuras con o sea, plastilina. te encontraste con, digamos, como con una necesidad o como encontraste una vocación. ¿Cómo lo viste ya, digamos, hablando de 10, 15, 20 años, no sé? Lo veía como una necesidad, pero también era algo que a mí me relajaba mucho.
Ya cuando pasé a la primaria y a la secundaria me di cuenta que estudiar no era tan divertido, ¿no? Ya había compromisos. Había estrés, ¿no? O había a veces algunos malos modos de maestros, ¿no? O cosas que yo decía como, ¿por qué los profesores nos decían esas cosas, no? Por ejemplo, en el ballet, pues es siempre muy sabido que en el campo de la danza siempre ha habido como esta parte de cuidar mucho el cuerpo, pero no cuidarlo para que estés sano, para que pienses, para No, que para que crees, pueda ¿no? competir. Es para la competencia, ¿no? Y es algo que a mí ya no me empezó a gustar tanto, ¿no? O sea, yo decía: "Ay, pero ¿por qué las niñas son así?", ¿no? O eran, a veces muy, racistas, si lo puedo decir así, ¿no? Porque era como, pues, todas muy rubias, ojos claros, y era como de: "No te juntes con estas niñas que son diferentes", ¿no? Que tienen un tez de, piel un poco más oscuro, así como: "Es que esas no son buenas bailarinas", ¿no? Como si el color diera como capacidades Sí. especiales para poder, eh pues, hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, como que esas cosas no me gustaban y me empezaron a generar estrés, ¿no? Mm. Entonces, O sea, ya no fue algo recreativo ni no, ya de no fue crecimiento. del todo tan divertido, ¿no? ¿Y te saliste? Hubo un tiempo que en la secundaria, como siempre he sido muy inquieta, entonces decía, bueno, voy a dejar el ballet, voy a probar por los deportes, ¿no? Y entonces me metí a voleibol, a basquetbol y a jazz, ¿no? Y entonces hacía esas 3 actividades en la semana y pues no me cansaba, ¿no? Pero pues volvía como a encontrar lo mismo, ¿no? Como la competencia, como de tienes que ser la mejor, eh, ¿Pero quién te fomentaba eso? ¿En la misma escuela o te venía de tu familia? pues yo creo que era como de la escuela, porque era como tienes que hacer algo porque los jóvenes que no hacen cosas caen en drogas, en malos Mm, pasos, en embarazos y te exigía la propia escuela estar en ese tipo de actividades, ¿no? Y pues a mí me gustaba porque era tiempo más bien como para compartir con amigos, con amigas y pues me la pasaba muy bien, ¿no? mm. Ya después fui creciendo, entré a la preparatoria y en la preparatoria me tocó escoger un área al final de la preparatoria, ¿no? Unos se van para ciencias, para matemáticas y yo escogí área 4 que era artes y humanidades. Entonces yo decía, no, sí, esto es la onda, ¿no? Yo decía, a esto me quiero dedicar, a dibujar y así, pero quizá por cómo son mis papás, ¿no? Siempre ellos, como que me inculcaron esta parte social, ¿no? De ayudar a otros. Y yo sentía que dibujando, pintando, haciendo como ese tipo de expresiones podía ayudar a los demás. Entonces yo no iba a ser psicóloga. Pero entonces tú ibas para las artes, Ujú. y artes plásticas o Plásticas. las plásticas. Había escogido yo diseño y comunicación visual. Mm, Pero, hice el examen para la UNAM y no me quedé, ¿no? Entonces, mi mamá fue como de: "No, no te vayas a quedar sin estudiar. Escoge cualquier otra cosa que a ti te guste y, pues, la estudias y vuelves a hacer tu examen y ya", ¿no? Y yo decía: "Pero es que, ¿qué?". A mí me daba culpa como por, pues, decir: "Ay, mis papás me van a pagar una carrera y, pues, la voy a botar porque voy a hacer el examen y me voy a quedar", ¿no? Entonces, yo dije: "Ay, me gusta cocinar", ¿no? Y decía: "Gastronomía es una carrera cara". Y dije: "No, ¿para qué voy a implicar como ese gasto con ellos?", ¿no? Y me decían: "Ciencias de la comunicación", ¿no? Así como ya sabe que las escuelas, de paga quieren vender, ¿no? sí, sí. Y yo decía: "No, pero es que lo que yo quiero es, diseño y comunicación visual, no tiene nada que ver con las ciencias de la comunicación". Bueno, diseño gráfico, es que no es lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar algo que no implique a mis papás un gasto extra de mi colegiatura y voy a tratar de mantener la beca en lo que puedo ingresar a estudiar lo que quiero, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología. Al final de cuentas, siempre he estado rodeado de papás psicólogos que me contaban cosas o que a veces me pedían que los ayudara con temas de plataformas o cosas así. Entonces decía, se me hace que es una carrera muy sencilla, quizá porque tengo papás psicólogos, ¿no? Entonces, ya escogí psicología y entré ahí a la UVM a estudiar psicología. Y en el primer cuatrimestre dije, no, creo que se puede ayudar a la humanidad, no nada más dibujando y haciendo lo que quiero, sino estas otras cosas.
coincidió con que entré a un congreso que era de terapia infantil y arte. Mm, Y entonces, pues ahí dije, puedo combinar muy bien estas dos cosas que yo quiero y que me ilusionan, y pues es como con una parte social un poco más interesante, ¿no? Y entonces pues ya empiezo a estudiar psicología ahí en la universidad. Conozco al maestro Juan Elías Campos García y siempre se me hacía como un maestro que decía cosas que otros no, ¿no? A mí se me facilitaban los textos que él nos ponía de filosofía, por ejemplo, y yo decía: "Ay, ¿por qué no lo entienden mis compañeros? Pues es muy sencillo", ¿no? Pero, pues, yo ya tenía como esta ventaja de que en la prepa, pues, llevé materias de eso, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco como que el maestro como que yo creo que fue viendo que era buena para ciertas cosas y me decía: "Perla, tiene que tener un paciente". Y yo así de: "Ay, pues sí será". Mi terapeuta en ese entonces me decía que yo nunca iba a poder ser terapeuta porque mis pacientes me iban a querer ligar, ¿no? O los iba a enamorar. Y el maestro Juan me decía: "No", dice: "No le haga caso a su terapeuta. Usted vaya a terapia para resolver sus problemas, ya después vemos qué pasa con sus pacientes", ¿no? Dice: "Pero téngalos". Entonces, ahí en la universidad hicimos un trabajo, eh, pues, un poco arduo y laborioso con el centro que ahí hay para atender a pacientes, ¿no? Es un centro que la universidad abre y los pacientes pueden tomar terapia gratuita, ¿no? Entonces, pues, con mis compañeras de generación, pues, hicimos como muchas cosas en ese centro, y ya de ahí el maestro Juan nos empezó como a jalar a todo este tema de la psicología corporal, y yo decía: "Claro, hace como mucho sentido el que hablen del cuerpo y de la psicología, porque de esto no se habla". Otros maestros decían que eso era esoterismo o mm. brujería, ¿no? Y, pues, de ahí ya, empezamos, pues, a participar en los congresos de cuerpo, ¿no? A meter trabajos, y ya fue como llegué, aquí al instituto a estudiar Ok. la maestría. Entonces, digamos, eh, el tema del arte y la creatividad y el tema de la salud se van combinando Mm, con un gusto de dibujar, con un gusto de entender el proceso psicológico y luego entrar al proceso corporal. así es. Entonces, la psicología que usted está cultivando, impulsando, implica este arte del cuerpo, pero también el arte de una salud. Sí. ¿Cómo está entendiendo Perla el arte de la salud? Mm. ¿Cómo se entiende? Bueno, pues, con esta formación que yo ya tenía, Ujú, yo veía que a veces era como muy jactanciosa estudiar cualquier tipo de arte, ¿no? ujú. Porque o tenías que tener un padrino que, pues, te guiara o te conectara con las personas adecuadas para que pudieras sobresalir como artista, porque si no iba a ser muy complicado, muy difícil. Entonces yo decía: "¿Y por qué esto no puede ser para todos?", ¿no? Con el trabajo que hice, en la maestría, que estudiamos a las personas con síndrome de Down, dije, pero a ver, ¿cómo, se puede resolver este tema para un tema del desarrollo humano personal, ¿no? Ujú. Entonces, ya para el tema del doctorado, justamente, dije: "No, pues quiero hablar sobre cómo la creatividad nos puede llevar a cuidar el cuerpo", en vez de ponernos, a lo mejor creativos pintando, ¿no? Porque muchas personas a los cursos que fueron de la creatividad decían: "Es que yo no soy nada creativo". Yo dibujo en bolitas y en palitos, y yo le decía: "No, es que sí tienen cosas creativas, a ver cómo resuelven sus problemas en la vida cotidiana, o de pronto, cómo le hizo para ser buena mamá, buen esposo, buena, hija", ¿no? Esas cosas son, al final de cuentas, creativas, porque vienen de un trabajo corporal que hace la persona, y que dice: "Pues nada más lo hago así", y yo Pero decía: "No ahí es así". no es como que nada más eso de que nada más lo hago así, usted sabe que no es así. Ujú. ¿Qué elementos son los que había ahí que usted Pues podía ver? lo primero es que, pues, somos una sociedad que no tenemos una cultura del error, Ujú. ¿no? Porque lo perseguimos y lo castigamos, ¿no? El Hasta error. somos violentos con los errores, ¿no? Ujú. Nos lastimamos hasta a nosotros mismos. Estamos practicando algo y nos sale mal y decimos: y una grosería, ¿no? O te Y das un un manazo. manazo, un Sí. golpe, y se hace eso muy normal.
Entonces, la ausencia de esa cultura del error hace que las personas no puedan ver las cosas que son valiosas en su vida o las que hacen bien, Ujú. ¿no? O cómo fue ese proceso de pasar de hacer las cosas muy mal a decir, pues nada más me salió un día así. Y uno decía, Ah, no, es práctica, ¿no? Es un proceso que la persona cultiva en su interior hasta que un día saca un producto, una palabra, un gesto Cuando, que es más cuando amable. hablamos de esta idea, Perla, de que alguien crea, alguien genera, gesta una propuesta de creatividad, hay una diferencia entre esta cosa del que es creativo y esta cosa de que es como azaroso. O sea, Ujú. como que lo descubrí por, Chiripa. sí, ¿no? Entre chiripa y entre esta condición de que me parece que es como me late, ¿no? Ujú. ¿Encuentra este proceso? Bueno, Sí. lo pregunto por una razón, porque hay un proceso corporal y hay un proceso como psicológico, emocional, que va armándose, uno muy alejado y el otro de la condición de su cuerpo y de su forma de ser, ¿no? O de su tiempo, O de quizá, su tiempo, ¿no? ¿no? De su espacio y su tiempo. ¿Y dónde se empatan? ¿O dónde pueden empatar? Pues en el tema del trabajo personal, por eso Ajá. decía, la psicología corporal viene muy bien a eso, porque despertamos nuestra conciencia, pero Ujú. también nos hacemos conscientes de que tenemos que tener la necesidad de valorar o de validar todos los años que hemos vivido, ¿no? Ujú. Porque de pronto pareciera que entonces esas chiripadas fueron como azarosas, ¿no? Y uno dice, no, no fue una chiripada. Eso hay que aprender a tener conciencia de dónde salió, ¿no? Hay cosas que pueden salir a lo mejor del pulmón, ¿no? De Sí. una tristeza y cómo entonces las personas que atraviesan este tipo de procesos pulen esa tristeza y sacan un diamante y hacen algo. Entonces no es chiripa. Hay que entonces ir al proceso de que el individuo hace un proceso de conciencia y decir, es que en esa chiripada estaba viviendo este proceso o resolví tal cosa en mi interior. Me dejé de inflamar Ujú. y a lo mejor dejándome de inflamar pensé mejor. Pude atar Sí. más cabos, Sí, ¿no? lo más seguro es que sí. Sí, así Sí. es. Bueno, y Entonces, entonces, ahí, ¿cómo podríamos decir que un individuo puede encontrarse? Quizás hablemos primero del proceso suyo. O sea, mm, ¿cómo es que usted lo encontró? Porque creo que aquí es cómo lo encuentras y luego después cómo lo bajas y lo enseñas o ujú. lo compartes. Sí, bueno, primero que otra cosa, creo que fue como un proceso de ir entendiendo que puedes cambiar tu realidad personal, ¿no? Ujú. Porque creo que a veces uno asume que la vida es así. Entonces, cuando yo llegué a conocer todo lo que se hace en el campo de la psicología corporal, yo dije, ¿por qué estas cosas no te las enseñan de niño, no? Yo decía, a ver, si te dijeran, tienes que comer tal cosa para que pienses mejor, para que no te estreses, ¿no? Para que de pronto puedas ser más flexible incluso, porque a Ujú. veces hasta en los alimentos hay como esa tendencia, ¿no? Que nos enferma un poco la cabeza o los procesos emocionales. Y yo decía, ay, que esto es muy, muy importante, ¿no? Y yo digo, bueno, lo conocí joven, ¿no? Tenía en realidad 21 años cuando yo empecé a hacer todo este trabajo. Entonces, yo asumía que todas las cosas que siempre me pasaban a mí eran cosas muy tristes. Entonces, yo decía: "Ay, pero se puede cambiar", y el maestro Juan siempre decía: "Bueno, ¿y por qué ahora no hace las cosas con enojo? O cámbiale, Perla, ¿no? Hágalas con enojo o con ansiedad, pero, puede hacer las cosas distintas". Dice: "Bueno, últimas hasta con alegría", Ok, ¿no? ahí entonces hubo una posibilidad de identificar un proceso para poderme sentir bien y Ujú. darle rienda suelta a mi creatividad. Sí, Bien, Perla, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a reiniciar o regresar con este tema de la creatividad, ¿sí? vale. En el campo de la salud. Regresamos. Maestra, una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de cultivar la creatividad? Bueno, la mejor forma de cultivar,
un espacio creativo en la vida interior de un sujeto, es empezar a descubrir que esa vida que se tiene en el interior es muy valiosa. Normalmente las personas piensan que lo valioso está afuera, ¿no? Entonces, descubrirse valioso adentro es lo más importante para entonces decir, como sé que esto de adentro es valioso y va a tener un fin, esperemos que sea el más saludable y no lleguemos a enfermar o a morir por este tipo de procesos. Hoy me voy a levantar temprano, ¿no? Voy a cultivar mi disciplina, voy a cuidar lo que como, voy a hacer una lista de los alimentos que me hacen sentir mal para descartarlos o a lo mejor ubicar que en el tiempo, en la hora en las que los estoy comiendo, no hay manera de que entren a mi cuerpo, porque me cansan, me debilitan o me dan mucha energía, ¿no? No voy a hacer una muy buena comida a punto de dormir, porque entonces eso me va a hacer sentirme cansado, pesado, estresado cuando esté ya en ese proceso de descansar, ¿no? Entonces, pues me parece que sería importante que todos asuman que no hay algo que las personas puedan tener de especial o de diferente, ¿no? Todas las vidas son maravillosas y son valiosas, no porque como se vean o por lo que hagan, sino simple y sencillamente por cómo son, ¿no? Y si una persona asume que esa vida es valiosa, va a empezar a cultivar poco a poco este arte de vivir, ¿vale? Estamos de regreso en su programa de La risa y la memoria con este tema de la creatividad. La doctora Perla Celeste, ¿no? Piña Reyes, Sí. ha tocado un tema que es la creatividad. Yo quisiera que nos compartieras cómo es esta concepción que tienes de la creatividad, del arte y la creatividad, pero más de la creatividad, porque hay inspiración, hay espontaneidad, hay un azar, pues así soy, ¿no? De creativo. Y la otra es, hay un trabajo permanente, profundo, y empieza a aparecer algo, ¿no? Empieza a construirse algo. ¿Cómo es este concepto que está trabajando Perla? Bueno, para eso me tuve que poner creativa y tratar de ordenar lo que yo veía en los asistentes a los talleres, ¿no? Pero también en mis pacientes o en mis alumnos o en todos los lugares donde yo trabajo, ¿no? Entonces yo decía, es que hay un proceso y entonces hice una fórmula que le puse OK más pi, ¿no? Y ahorita voy a explicar qué es. Porque yo decía que la creatividad no nada más es como algo que se me ocurrió y ya lo resolví, que se ve bonito o incluso es asombroso, ¿no? Ujú. Como a veces un pintor puede plasmar una ola, el hielo, ¿no? Y cómo también transmite la emoción a la persona. Yo decía, bueno, pero es que eso tiene que ir más allá. Entonces eso habla de quién es el individuo. Entonces ese OK más pi, yo le puse que era el orden, el cuidado, el afecto, la pasión y la inteligencia, Uy, ¿no? a ver, Esas 5 cosas 5 cosas en una. en una. Ajá. Ok, ¿y luego? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el proceso? Primero hay que tener un orden interior, Ujú. porque cuando algo está desajustado, eso se ve en todo, ¿no? En cómo hasta cierro una puerta, Las otras. la azotamos, ¿no? O cómo la abro con nerviosismo, como que a veces hay personas que tienden a hacer mucho ruido, a Ujú. hacer este tipo de cosas. Yo decía, mientras más va madurando el sujeto, hay una posibilidad en la vida de todos, que es el desarrollo humano. Ujú. Mientras más se va desarrollando, cultivando como ser humano, más orden interior hay. Y uno dice, bueno, eso es como hacia adentro, pero hay un segundo proceso hacia afuera, ¿no? Que ya tiene que ver con el cuidado y que a veces también quizá un poco con la prudencia de las personas, porque a veces la figura de los creativos es que son demasiado eufóricos, ¿no? Mm. No regulan como su ¿Y emoción. estrafelarios también? También, O ¿no? así medio Tienen que exhibicionistas? tener una imagen así como bastante visual. Y uno dice, Ujú. bueno, está bien, es la forma en la que ellos le dan la expresión a su cuerpo, pero entonces ahí más bien valdría decirle a esos creativos que lo pueden hacer desde el cuidado hacia afuera, ¿no? En cómo entonces eso que ellos ordenan y pueden plasmar en algo o en resolver cualquier cosa,
eso lo pueden llevar a la vida cotidiana, ¿no? A ser cuidadosos con ellos mismos, con sus palabras, con lo que piensan, incluso con lo que ven, Y con ¿no? lo que come, También con lo que también con lo que comen, come. ¿no? Con las cosas, incluso hasta el cómo recuperan su salud. Ujú. Porque hay muchos que dicen, yo para inspirarme necesito fumar, ¿no? O Sí, pero también de la necesito verde, de la ¿no? verde, de lo que sea, o alcoholizarme. O hay Sí, otros que se van a los placeres, ¿no? sí, Necesito tener mis musas, sí, ¿no? Y sí. que me inspiren después de una buena noche de pasión y así saco el trabajo. Pero uno dice, es que eso es muy básico, ¿no? Muy primario, Ujú, digo, muy, porque se ha probado que muchas veces eso no te da tanta creatividad. no, te cansa, te Sí, agota, te ¿no? Te agota. enferma. Y Sí. entonces llega un punto en la vida de cualquier ser humano en donde su obra o su desarrollo como persona se limita y ya no hay nada, ¿no? Sí. Parece que hay como un momento en donde crecieron, brillaron, pero la luz no se mantuvo, ¿no? O no se Ujú. expandió. Al contrario, brilló y se apagó. Entonces uno dice, ahí entra el cuidado y después el afecto, pero es que esa cosa del afecto en nuestra sociedad es muy importante. A ver, cuando estamos hablando de esta creatividad, Perla, y estamos hablando de este afecto y la creatividad, y luego el sujeto que no se cuida, que sí se cuida, que Mm, ¿cómo se explica que gente que no se cuida y luego hace cosas bien? mm. O sea, como que pareciera que está bien inspirado, ¿no? Lo tienen innato, ¿no? O Ajá. es como un don. Es que quizás eso tiene que ver a lo mejor con, bueno, no a lo mejor, siento que así es, porque lo he visto en Mm, la gente, que tiene que ver no con el sujeto ni con el cuerpo, sino con el espíritu, okey. ¿no? Sabemos que el espíritu tiene quizá muchas o pocas vidas de desarrollo, y entonces nace y se encarna en un nuevo cuerpo y entonces el espíritu ya sabe qué hacer, ¿no? Entonces, por eso a eso se les facilita, pero yo en esto de estudiar a estas personas, yo decía, es que a ellos valdría la pena que les dijéramos, a ustedes hay que cuidarlos más, porque como se les da muy fácil, ¿no? O se inspiran de una forma muy rápida, no hay ese proceso de cuidado, ¿no? O llega un tiempo en donde ya no saben qué hacer, se agotó, ¿no? Mm, Se cansan y dicen, no, ya no lo quiero hacer. O se ponen rebeldes y dicen, pues es algo que me sale bien, pero luego no me cuando yo gusta. y luego cuando yo quiera. Ajá. Así de, yo sé Mm, que eso unos lo pueden hacer en 6 meses, yo lo hago en un día si quiero, ¿no? Entonces no hay un proceso en donde el otro se discipline, ¿no? Por eso ahí yo le meto la parte del afecto, porque entonces uno dice, tú tienes que amar eso que sabes hacer bien o que se te da de manera pero también sencilla. amarse a sí mismo, ¿no? Sí, y es que nadie nos enseña a amarnos, maestro, ¿no? A valorar el trabajo, sea sencillo, sea Ujú. fácil. Todos dicen, pues te sale bien, y el otro dice sí, pero no asume que eso implicó un trabajo y que tiene que felicitarse o validar todo este tipo de procesos que las Porque personas atrás de hacen. eso siempre hay una historia, que es la historia del trabajo, la historia del Sí. compromiso, la historia de cumplir horarios, sujetarte a una dieta, no comer ciertas cosas. O sea, hay una condición de cuidado. Porque la otra sería los excesos y se acabó, ¿no? Sí, es muy extremista el proceso. Ujú. Pero entonces, ¿cómo es que este arte de la creatividad usted lo llevó al campo de la salud y de la vida? Mm, ¿Cómo? Porque, bueno, una cosa es hacer dibujitos, monitos, retratos, no sé, dibujos como usted pretende. Y otra cosa es cómo es que esta condición de la creatividad, alguien como usted lo conoce, lo descubre y lo cultiva. mm. ¿Qué es lo que lleva de fondo para decir, por aquí es el camino que yo tengo que hacer? Pues es que cuando yo entré a empezar a estudiar todo esto de la psicología corporal, Ujú. yo veía que a muchas personas les causaba mucha frustración el que les dijeran en las terapias, nada más hágalo y ya, ¿no? Y la gente luego decía, pero ¿cómo se hace? Pues así, Hágalo y ya. y ya, nomás empiece. Y mucha gente decía, pero es que ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo, no sé, a tratar mejor mi cuerpo? Y entonces eso yo lo viví por un proceso personal en donde tuve que aprender a cuidar de mi salud y yo decía, pues es que entonces eh, puedes encontrar formas creativas. No se necesita dinero
para quererse o para cuidarse, ¿no? Así de un masajito en sus piernas, en sus pies, Apapacharse, pues. apapacharse, ¿no? Que no Mm, caiga como en esta parte del exceso y decir entonces, hoy me voy a querer y a cuidar nada más, no voy a hacer otra cosa más que eso. Entonces voy a procurar tener alimentos que me permitan nutrirme, quererme, consentirme y cuidarme. Mañana a lo mejor lo que como tiene que ver con lo que voy a hacer, ¿no? mm, Entonces, todo ese tipo de procesos lo podemos ir encontrando en las personas cuando dicen, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, a ver, en vez de que la ensalada le ponga lechuga, pepino y jitomate, que pareciera que eso es en la Es concepción una social, regla. ¿no? O a veces les decía, ay, que coman frutas. Es que como papaya, manzana y plátano. Oiga, pero hay más, No, pero es ¿no? lo que a mí me gusta. Ajá, y entonces uno dice, bueno, seamos más flexibles y probemos cosas diferentes, porque aparte, pues, creo que estamos en un país en donde permite hacer esas cosas porque es muy vasto, ¿no? Entonces podemos tener acceso a diferentes tipos de procesos y que no son caros, ¿no? Así como de, oye, quérete no tiene precio, ¿no? No le puedes Sí. poner eh, un costo a eso. Entonces, a lo mejor hasta en la forma en la que te bañas, yo le decía a las personas, báñense con tiempo, porque entonces, ¿qué pasa? Hay gente que nada más se mete, se enjuaga y se sale porque tiene que cumplir un horario, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos viviendo rutinario y pesa y cansa mucho a los Sí. sujetos, ¿no? Entonces, en este proceso hay que entonces ir formando a las personas para que puedan meter quizá un poco eh, de, vamos a llamarlo así, como de alegría Mm. a los procesos cotidianos, ¿no? Porque hay gran parte de este proceso, Perla, que cuando alguien dice es muy creativo o se dice muy creativo, a veces hay una disrupción entre este proceso creativo y esta forma de quererse, de vivir. Ujú. Eh, ¿Cómo fue su investigación? O sea, usted ha investigado este campo. ¿Cómo se metió a ese proceso de investigación? ¿Cómo diseñó la estrategia? Bueno, lo primero es que ya traía yo el antecedente de la maestría, ¿no? Ajá. Y entonces me acuerdo que en mi examen, uno de los sinodales preguntó, oiga, ¿y no será que la gente se pone creativa y por eso hacen niños con diferentes condiciones, Perla? Y yo decía, bueno, pues sí, es una creación de papá y de mamá, ¿no? Y dije, claro que es así. Y así hay otros que hacen tumores, hay otros que somatizan, ¿no? Ujú. Eso de la somatización creo que es un campo muy interesante que da mucho de qué hablar porque uno dice, por un estrés se enronchan, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo? Pero si nada le picó, nada le Sí, no, pero rozó. las células están amenazadas. Y entonces reaccionan. Entonces uno dice, ahí la gente gasta mucha energía. Sí, la dermatitis que llega uno a tener, a presentarse, psoriasis, es mucha energía. Sí. Pero también quizás podríamos pensar que lo creó el sujeto de una manera a veces sin conciencia, a veces con mucha conciencia, porque eso lastima a alguien. Ujú. ¿A quién va a lastimar? A su mamá, a su papá, a sus hermanos, porque es una construcción que tiene una implicación en alguien, ¿no? Y es que, pues serían 2 procesos como yo lo veo, ¿no? Lo primero es la inteligencia del cuerpo que te está diciendo: "Resuelve algo, porque Ujú, mira, estoy teniendo esto y no está siendo sano para ti". Pero a veces también es en la relación personal, ¿no? ujú. Como alguien, entonces no le puedo decir: "Me caes mal", pero siempre que estoy con esa persona me da tos. O me siento mal. Ajá. Me agoto, me da comezón el cuerpo, ¿no? Comezón. Entonces, O sea, sí, la ¿no? creatividad no tiene límite. ¿No? Pues es que Sí, es porque así, ¿no? puede crear Hay hasta muchas rutas, luego a alocepía, veces ¿no? Alocepía, sí, 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 sí. Puede generar también problemas, respiratorios, ¿no? de alergias Algo oculares, sí, ¿no? Uno dice: "Ah, es que el cuerpo siempre es un elemento, que tiene formas de resolver la vida", sí. ¿no? No, o sea, es creativo por naturaleza, digamos, ¿no? Si lo podemos decir así, sí, ¿no? Pero, entonces, ¿qué encontró Perla en este trabajo? Bueno, pues lo que encontramos en las personas es que, pues lo primero
venían de procesos de mucha competitividad. Todo es competencia. Todo es competencia, ¿no? Em, Competir en el trabajo para ser mejor, ¿no? Competir para incluso ser mejor papá o mejor mamá. Mm. ¿No? Y uno decía, ¿cómo así? Pues es familia, ¿no? No tendrían por qué tener esas condiciones. No, pero aquí el asunto de la competitividad tiene que ver mucho con este concepto de que alguien tiene que tener éxito o alguien tiene que tener un crecimiento y demanda un reconocimiento también para eso, ¿no? Ujú. O sea, Entonces, forma parte de ese discurso, ¿no? vemos que no hay una condición en donde la gente sepa hacer grupo, Ujú. ¿no? Es decir, para mí estudiar a las personas con discapacidad, con este tema de la inclusión, yo decía, es que no los tenemos que incluir a ellos, porque Nosotros ellos tenemos ya que incluir, existen, ¿no? nosotros tenemos que incluirnos con ellos. Exacto, ¿no? Nosotros tenemos que incluirlos eh, en las formas en las que resuelven las cosas, cómo miran, cómo sienten, Ujú, cómo platican. Entonces, me decía, la creatividad es un proceso así, es muy inclusivo porque no hay un límite ujú. para que tú puedas ser o hacer diferentes Cuando, procesos, cuando ¿no? estás refiriendo de que la creatividad no hay límite y que es un proceso que se está dando, construyendo, hay un punto donde hay gente que se quedó, ya dijo, ya no quiero más. Este, lo pregunto por una razón. Muchas personas se emprenden, pero no concluyen. Ujú. ¿Hay eso también? Aun cuando sepas que tienes el talento, que tienes las capacidades, las cualidades, ¿aún así pasa eso? Sí, muchas veces. Porque hay un dicho, hay un refrán japonés que dice, trabajo mata talento, ¿no? Así. O sea, puedes tener toda la creatividad del mundo, la sensibilidad, pero no hay trabajo. Es que falta una guía, ¿no? Falta a veces alguien que acompañe en el proceso. Porque entonces, como usted dice, trabajo mata talento. Ujú, Si la gente es perseverante, ¿no? Y sabe ser paciente y aprende a tener una cultura de su error o de sus fallas, no es error ni es falla, es puro aprendizaje, ¿no? así es. Entonces se nutre y entonces un día a esos que eran geniales para lo que hacían, los rebasó, ¿no? Y a los otros, como en este ámbito de estas sociedades, pues cansan y agotan al sujeto, dicen, ay, no, ya no, Sí. fue mucho para mí. Ya lo hice muchos años y ya no lo voy a hacer ahí, ¿no? Por eso creo que ahí es importante hablar de la pasión y de la inteligencia, ¿no? Que creo que Ujú. la pasión es lo que mantiene el brillo que ya tienen las personas cuando nacen, ¿no? Para esos que se les facilitan las cosas, pero también para esos que trabajaron y lo descubrieron, que no digan, uy, fue mucho trabajo, ya hasta aquí, ¿no? Porque a veces también puede ser como de brillo de una única vez. Trabajó Una mucho, llamarada de petate o qué? así, ¿no? Y se cansó. Y dijo, no, ya no lo vuelvo a hacer. Se desilusionan las personas, Ujú. ¿no? Porque dicen, me va a costar mucho trabajo, pero entonces, por eso yo les decía a las personas, no es que cueste trabajo, es que es importante que lo valore y lo valide. Por eso es importante amar lo que uno hace. Por poco que parezca o por cansado que parezca, es importante meterle la circunstancia de la pasión, ¿no? De, ya lo Ujú. logré, entonces ahora lo voy a hacer con más pasión, con más alegría. Voy a buscar nutrirlo de diferentes tipos de cosas ahora, ¿no? Ahora lo voy a llevar a lo mejor al campo de mi matrimonio, de los hijos, de la vida cotidiana, ¿no? De los vecinos para los que vivan solos quizá, y ir aprendiendo a resolver pues la vida desde este proceso creativo. Ahí hay una cosa muy importante. Cuando un individuo sabe que tiene talento o sabe que es muy creativo, y hay otra condición donde alguien quiere ser creativo, pero no le alcanza, no le da. eh, ¿Perla encontró alguna forma para hacer que esta persona se pueda encontrar? Sí. Ah, ok. Eh, voy a suponer que alguien no tiene mucha creatividad, pero es más, como dijeron las mamás, hasta el agua se le quema, ¿no? O Sí. sea, todo le pasa, todo le va, no le va bien. ¿Cómo se diseña o cómo se trabaja con alguien así? Luego, aparte,
no solamente que se le queme el agua, sino que también es distraído. O sea, hay cosas que se le van, como dicen, se le van las cabras a veces, ¿no? Entonces uno pensaría que ahí hay algo que está entorpeciendo la vida de esa persona. Aparte, uno los ve y hacen errores tras error, tras error, En vez de mejorar, se empeora, como ¿no? que empeora la cosa, ¿no? Sí. ¿Dónde está el punto álgido ahí, Perla? ¿Hay algo en especial que, o sea, tiene un botoncito atrás, le presiona, o sea, le pones una cosa ahí que se mueva? Porque hay chavos y hay chavas, alumnos de ahora, que estas generaciones no se mueven. O sea, tú dices ni por dónde presionar el botón, ¿no? O sea, no hay nada. Pero son un poquito cumplidores, un poquito trabajadores, pero hay una inercia, ¿no? Que no la superan. ¿Qué le parece si hablamos de ese tema? Hacemos una pequeña pausa ¿Qué? y vamos a hablar a profundidad cómo hizo Perla para abordarse este tema. Con los que se les quema el agua. El agua. Regresamos en un momento. Maestra, una pregunta. ¿Existe alguna persona sin posibilidad de tener creatividad? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no siempre lo creativo emana hacia un producto, hacia algo tangible, ¿no? A veces esta frase que igual es muy del Zen, que dicen es el trabajo que nadie ve, pero que es muy importante, ¿no? A veces uno dice, ¿y en alguien que está parapléjico, cómo puede cultivar la creatividad? Y uno dice, bueno, él tiene una condición que lo imposibilita a crear un producto hacia afuera, pero no sabemos hacia el interior que está cultivando. Entonces es importante ir a ese interior. Si puede hablar, pues bueno, él podrá decir ese tipo de procesos. Si no hay habla, entonces uno es cuando tiene que decir, "Ay, más bien los faltos de creatividad somos nosotros, ¿no? Limitamos nuestro lenguaje a hablar o a decir con señas. Entonces uno puede decir, ¿qué me dice su cuerpo? ¿Qué me dice una persona que no puede mover ni un dedito para decir sí, no? Pero vive por muchos años, ¿no? Uno dice, pues lo primero que a lo mejor podemos ver es que tiene una familia que lo quiere. Entonces ese sujeto tendrá que cultivar en su interior ser agradecido con ese amor incondicional que le dan en casa, ¿no? Entonces, más bien me parece que no hay persona que no pueda ser creativa, sino que hace falta cambiar la mirada sobre la creatividad, ¿no? La creatividad no siempre tiene que ser un producto físico, a veces puede ser un producto al interior o de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Si hay posibilidades hasta para los que no puedan mover ni el dedito. Estamos de regreso en su programa de la risa y la memoria con ese tema de la creatividad, pero en el arte de la salud. La posibilidad de que alguien supere un proceso donde no es muy afortunado, digamos, ¿no? O muy, bueno, para no decir que, pues, Dios estaba enfermo ese día que nació, sino que, algo no le sale bien, ¿no? Mm. Por eso decíamos hasta se le quema el agua. Pero, ¿cómo hacer con eso, Perla? O sea, a mí me intriga un poco, porque hay personas que insistes y no avanzan. Los pones de cabeza Y y no, tampoco. no les das hasta de esas cosas de que pasé un ligazo o algo, y nada, ¿no? O sea, no hay nada. ¿Qué está pasando ahí? ¿O cómo lo logra Perla que despierten o que se preocupen o se ocupen del campo de la salud como un arte de vivir, un arte de estar sano? Sí, creo que algo que me ha ayudado mucho es quizá como el tema que las personas encuentren la ternura por su vida. La ternura. Ujú. A Porque ver, decimos, Perla. pobres, se les quema el agua y los Ajá, regañan, ¿no? O los todavía, juzgan. Y sí. todavía aparte de que la gente les dice cosas, ellos también lo asumen y dicen, es que yo no sirvo para esto. Nunca voy a ser bueno para nada, ¿no? O tenía razón mi mamá o mi papá. Y entonces uno dice, no, es que entonces necesitamos construir
un sentimiento más fuerte para que eso que los otros de afuera le dicen, eh, vamos a decirlo así, los proteja o los blinde, ¿no? Que ellos Ujú. aprendan a cultivar este tipo de sentimientos profundos, no hacia la vida, ¿no? Sino hacia su propia Que vida al final es interna. su vida, ¿no? Sí. O sea, es una vida inteligente y algo viene de afuera y te fortalece, ¿no? Ujú. Eh, pero ¿qué hacer? O sea, está bien, es una condición y que sea su ternura, ¿no? Que descubra su ternura Sí. o... ¿sí? Que la No, no descubra, ternurita, no no ternurita. ternurita melosa, ¿no? Sino la ternura de, bueno, estos errores o toda esta agua que ya quemé o todas estas cosas que tienden a empeorar, ¿qué me están permitiendo hacer como sujeto? ¿O qué me están enseñando también? Sí, ¿no? Recuperar la enseñanza de eso y de decir, híjole, me quemé tratando de cocinar. Bueno, ¿qué me está queriendo decir la vida? Que ponga más atención, ¿no? Ujú. Yo creo que es un trabajo de mucho vaso y mucho estómago para encontrar entonces en ellos la prudencia, Mm. porque a veces uno dice, uy, ya la regó otra vez Otra vez. y más, ¿no? Uno dice, ¿qué Pero les pasa? ahí, ¿qué es lo que hace Perla para trabajar con ese tipo de personas? Paciencia. O sea, ¿hay que leer a Calimán o qué? O sea, pero, o sea, a ver, es que, perdón, pero es que me intriga un poco el Ujú, asunto. sí. O sea, una persona que no se le da algunas cosas, nosotros podemos insistir aunque ella no quiera, o aunque ella quiera pero no pueda. Mm, O sea, ¿cómo Más está esa bien relación? reconocer lo que puede hacer. Y a partir de ahí, Y a partir de ahí, ¿no? Pues hay personas que dicen, es que quiero ser maratonista, pero pesan 200 kilos. no, ¿No? bueno, Y uno dice, bueno, aunque usted se esfuerce, ¿no? Y aunque le exija a su cuerpo, va a haber cosas que no se puedan lograr, o quizá lo podrá lograr, pero de aquí pero a un buen rato, ¿no? sí, va a Ahorita no, tardar, ¿no? ahorita no. Entonces, hay que decirle a las personas que tenemos que ser pacientes y tenemos que ser a veces crudos y muy realistas Ujú. con lo que tienes ahorita, con quién eres ahorita, qué puedes hacer. No, pues no puedo hacer eso. Bueno, entonces no Lo pasa que puedes nada. hacer es esto. Es esto. Entonces Pero ahí vamos a empieza iniciar. el proceso de la ternura. Sí, porque entonces es empezar a reconocer que los errores no siempre están mal, ¿no? Ujú. Y decir, bueno, esto me permitió a mí encontrar perseverancia en la vida. Ya. Pero, a ver, quiero verlo de esta manera. Mm, Una perseverancia y una condición de que alguien no encuentra, no avanza. Es que, perdón que insista, pero es que Sí, hay gente hay muchos que así. le dices una vez y otra vez y otra vez y no. O sea, podríamos decir que es necio, podríamos Sí. decir que tiene una disfunción, podríamos decir que tiene esta idea de que él no puede o él no quiere o simplemente no es para él eso. Sí. ¿Podemos llegar a esas conclusiones? O... A veces es fuerte para alguien descubrir que algo no va a ser lo que planeábamos o queríamos hacer de nuestra vida, Ajá. ¿no? Es muy fuerte porque entonces se creó mucha ilusión. Entonces ahí primero hay que trabajar con la ilusión y el deseo de las personas y decir, oiga, entregue eso. Fíjese, esta ilusión o esto que usted tenía planeado hacer le permitió empezar a reconocerse, Ujú. a mirarse, a cuidarse, a quererse, a mejorar en sus relaciones humanas. Entonces hay que darle gratitud a eso que no vamos a poder hacer y concentrarnos en lo que sí. Ok. Y a veces también quizá como maestros o como terapeutas, soltar, ¿no? Decir, esto ya le moví mucho y no quiere. Entonces, Que se pues vaya. Ok. hay que aprender a O lo decirles a las canalizamos a otro personas, lado. qué va a querer hacer. Ujú. ¿No? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, es que se va a enfermar, va a caer en esto. Uno sabe, ¿no? Ujú. Cómo se pueden ir moviendo los cuerpos y las personas. Y uno dice, la va a regar aquí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere? ¿No? O qué busca cuando vienen con nosotros. Ujú. A veces nada más buscan alguien que los entienda, ¿no? Sí, pero ahí hay posibilidad de que brote esta creatividad, este arte, esta... Sí, si no se nos da mejorar la comida, Ok. ¿no? Yo a veces lo veo en los cursos porque, por ejemplo, una
señora me acuerdo que decía, yo nunca hacía sus tareas, pero vimos cómo su cuerpo se transformó nada más con el hecho de ir al curso, compartirse y hacer los ejercicios en grupo, ¿no? Entonces decía, está bien, no tiene que hacer las tareas. Entonces lo suyo va a ser no guardarse las cosas. Y con eso, maestro. Con eso salió de Sí. la... Entonces quiere decir que habría que buscar... Usted tiene ya ahora un método. Ujú. ¿Por qué no nos habla para no batallar los que queremos hacer eso? O sea, pues ya digamos el método, El ¿no? método para encontrar el arte de Así es, cuidarse, ¿no? sí. Bueno, entonces lo primero pues que nosotros como terapeutas o maestros hacemos es ver el estado en el que está, Ajá. pero también a veces descubrir la posibilidad que tiene, ¿no? A veces creo que se nos olvida y lo vemos con nuestros ojos o con em, nuestros beneficios o con Ujú. nuestro trabajo, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pues ya nada más tiene que disciplinarse, tiene que hacer esto, esto y el otro. Y uno dice, bueno, no, pero no es la vida de uno, ¿no? Es su vida, es su posibilidad, son sus problemas y que no ha querido resolver. O que a veces perjudica a la familia que tiene, no la pareja que tiene. Pero eso no sería a veces como entre mucha comodidad o mucha irresponsabilidad de la persona, aun cuando usted le dijo, mira, la onda está así, esto es el problema, y no resuelve, no acciona. Sí, y pues es normal que moleste, ¿no? Digo, Y yo me ubico en esa parte de que el paciente viene y tú le dices, por aquí es, y él dice no. Entonces uno dice, no va a dar el salto, no lo va a dar. ahí es que entonces hay que permitir que se equivoque, ¿no? O sea, Quizá que es se muy, estrelle o qué. a veces, por eso le decía a un inicio, ¿no? No tenemos una cultura del error. Uno sabe que podemos evitar cosas con los pacientes o con las Ujú. personas. Y uno dice, oh, va a sufrir mucho. Pero a veces no hay otra forma en el que el sujeto despierte, ¿no? Yo tenía quizá como un conflicto con eso porque yo decía, "Ay, todos tendrán que sufrir para crecer o para aprender, Pero lo que pasa es ¿no?". que yo creo que quizás no tanto como que sufran, sino que más bien como que salieran de su ostrismo, o Ujú. salieran de su ignorancia, o salieran de su zona de confort, o que pues en realidad no puede. O Sí, sea, digo, hay que también aceptar eso, que hay gente que no puede, ¿no? y no va a poder, Bueno, no puede ¿no? ahora, o que tiene que trabajar más todavía, y quizás en unos años ya pueda, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante entonces hablar de la fe, maestro. La fe. Sí, no la fe cristiana, ¿no? No, no, no. El acto Sino, de creer, ¿no? De sí. tener fe. Pero ¿cómo le entendemos, Perla? Digo, para que nuestros amigos no digan, pues A ver. aquí lo traigo en mi cartera, tu retratito. No, entonces, Mm, no. O sea, ¿cuál fe vamos? mm, Para que nos quede más Más ilustrado. claro. Sí. Ujú. Es que cuando un ser humano descubre la fe en su camino, confía en que las cosas tarde o temprano, y en otros más tarde que tarde, Va a se llegar. resuelven, ¿no? Llega, ¿no? Mm, Entonces, quedamos que entonces se les quema el agua y en vez de aprender, empeoran o parece que no pasó, no se equivocaron y repiten y repiten. Entonces necesita que alguien le diga, yo creo en usted y lo va a lograr, ujú. ¿no? Porque entonces los de afuera no creen y ellos por tanto error tampoco creen en sí mismos, ¿no? Y creo que no creer en uno mismo es No, pues es fatal. terrible, ¿no? Es Es fatal. donde se construyen estas vidas en donde no se sale, ¿no? Sí. Y por más que uno les pique, les mueva, les sobe, les dé, los acompañe, ¿no? Veamos, casi, casi como de tratar de organizar, ordenar su vida, no se da, ¿no? Entonces es un acto de confianza en uno mismo, pero sin este proceso narcisista, ¿no? De, ay, voy a ser el mejor y aunque me equivoque voy a lograr, ¿no? Yo lo voy a hacer. ¿No? Creo que es un proceso en donde no muchos quieren entrarle porque es mucho trabajo, ¿no? Cuando estamos hablando de que es mucho trabajo, es que hay que tener disciplina para lograrlo, porque hay un principio básico, no sé si usted lo considera, pero eh, una disciplina para repetir un acto cotidianamente, todos los días, durante 10, 20, 30 años, llega a la perfección. Ujú.
sea, un acto de disciplina, solamente un acto de disciplina. Pero entonces, si estos tienen disciplina, digamos, vamos a esperar. Pero si no tienen disciplina, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que vivan en la ignorancia? No, a esos se les tiene que decir que sin disciplina no se va a lograr nada, ¿no? Mm, Porque entonces están tan acostumbrados a que los regañen porque se equivocan, pero entonces uno dice, a ver, no te voy a regañar, no soy tu mamá, tu papá, nada, ¿no? ujú. Pero entonces vale la pena que entonces ellos poco a poco empiecen a descubrir que es importante disciplinarse. Nadie va a venir a moverte, Sí, no. ¿no? Entonces por eso la confianza en uno mismo de, bueno, me equivoco tantas veces, ¿qué pasa? Que ahora confío en que una lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces me parece que por ahí tiene que estar el proceso, ¿no? De dar ese salto de Ajá. fe y lo va a lograr. Hay Lo... una historia de, hay un cuento más bien, bueno, una fábula creo que también se le conoce, de Augusto Monterroso, que dice que cuando usted va por la carretera y a la orilla de un cerro, de una montaña, y se empieza a desgajar, a caer, es porque alguien empieza a tener fe, porque la fe mueve montañas, ¿no? Entonces se va a venir abajo eso. De esa fe estamos hablando, de que alguien cree en su posibilidad, tiene sus formas y lo logra, ¿no? Aquí hemos tenido muchos encuentros con invitados que tienen su historia de esfuerzo, de lucha, de buscar y encontrar su talento, su cualidad. Cuando Perla trabaja con estos pacientes, los acompaña hasta el final, ¿cuál es el logro que ellos más reconocen? Lo primero, pues, es el logro emocional y de descubrirse. Cosas Ajá. tan sencillas como yo no sabía que podía tener un espacio para mí en mi casa, Ah, en su casa. ¿no? Ajá. Y yo decía cosas como de, pues, trabajaste para esa casa, ¿no? O estás pagando esa casa, tener un espacio para ti es algo digno, ¿no? Entonces, el que el sujeto pueda ir descubriendo su dignidad, creo que es de las cosas que más agradecen. De, bueno, no salí, muchos dicen, ¿no? No salí siendo un artista o no salí dibujando de este curso, pero lo que sí hice fue entender que puedo hacer cosas para mí y que eso me está permitiendo mejorar en algo que yo quiero hacer, ¿no? En un Ujú. proyecto que a lo mejor me va a tardar años, pero lo voy a lograr. Ok, entonces cuando alguien ya superó, dio ese salto, ahora vayamos al cuerpo, a esa parte. Entonces, si usted dice, se ponen muy creativos y crean un tumor, Sí. ¿no? Se ponen muy creativos y crean un quiste, ¿no? Y crean otra enfermedad. La idea sería crear otras posibilidades en el cuerpo que pudiera prevenir y no hablar de de que ahora está creando un tumor, ¿no? Ujú. O está creando un cáncer. En ese consistiría el arte de que no pudieras crear nada. Sí, quizá como en entenderlo así, ¿no? Creo que el Shinen Kigon es una herramienta muy bella Ujú. para eso, porque entonces con el propio esfuerzo del movimiento y del cuerpo, las personas descubren que pueden mover su mano, ¿no? Por ejemplo, Sí. una eh, participante del curso decía, yo no tenía sensibilidad en mi mano y cuando hacía los ejercicios me dolía, ¿no? Y yo decía, ah, bueno, ya estás sintiendo. Y entonces al final ella decía, ahora ya puedo darme cuenta incluso hasta si me quemo o no. Antes no sentía ni eso. Bueno, entonces ya hizo contacto con la Sí, mente, ya hizo contacto con el con el cuerpo. cuerpo. Entonces creo que es un proceso en donde tenemos que valorar el cómo un individuo entonces gesta ese contacto con su interior, porque a veces ni eso, ¿no? Estamos Sí. tan absortos o estamos tan eh, agotados por el proceso de vida que tenemos que un día se dejaron de sentir, ¿no? Entonces se puede empezar por ahí. Ok. Hay otro elemento, Perla, que a mí me parece que es muy importante. Cuando usted ya encontró por dónde y cómo hacerlo, la estrategia de intervención, hacerlo despertar, digamos, que entienda que está ahí el mundo, el universo y puede hacer cosas.
Hay unos que son, decimos, como caballos malos, ¿no? O sea, arrancan 20 metros y se acabaron. Ujú. Ya no más, ¿no? Sí, entusiasmo. Y 3 días después, pum. Nada. 2 semanas después, nada. Estamos hablando de alguien que perdió quizás el entusiasmo, la alegría o simplemente no quiere. Mm. Enero es un año el inicio de año, siempre enero, es un inicio de propósitos, ¿no? Sí. Toda la gente está en el gimnasio, toda la gente está haciendo ejercicio, está haciendo esto, cuidando su comida, quizás preparándose para cuando venga el otro año, ¿no? Y volver a Volver a hacerlo otra comer, vez. no volver a comer otra vez. Pero, ¿por qué no pensamos que ese proceso requiere de una movilidad más compleja? ¿No ha visto esa posibilidad El mantenerlo, de ¿no? mantener? O sea, Sí, para eso creo que esas 2 últimas partes de la fórmula que hice, de la pasión y de la inteligencia, ujú, ¿no? La inteligencia es algo que se tiene que nutrir constantemente porque si no se acaba, ¿no? ujú, Se acaba el bebedero en donde uno puede tomar y puede dar respuestas. Entonces, hasta en los actos más cotidianos y decir, bueno, está bien, si hoy te comiste un chocolate, lo necesitabas quizá, ¿no? Pero mañana entonces recupera y entonces no hagas un hábito el abandonarte o el descuidarte. Entonces creo que en eso recae el arte de ser creativo, ¿no? En no llegar al descuido, al abandono que nos llevan a enfermar. ok, muy bien. Pero estamos llegando al final del Mm. programa y algo que quisieras agregar y cómo te encuentra la gente para, pues si quiere trabajar esta parte de la creatividad y mm, como arte, pues, o sea, un arte de vivir, un arte de construir. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué les quieres agregar? Este, lo que tú quieras. Bueno, lo primero que me gustaría compartir quizá con la audiencia es que vivir es un trabajo que es muy honroso, ¿no? Es Ujú, un honor estar vivo. Y sí, entonces, mientras uno esté vivo, hay posibilidad. Puede ser un tiempo muy rápido o puede ser un tiempo demasiado lento, ¿no? Pero entonces uno tiene que aprender a confiar. Si a esas personas un día alguien les dijo, yo no confío en ti, la persona tiene que decir, bueno, si nadie confía en mí, pues tengo que hacerlo yo por yo mi voy a confiar. cuenta, ¿no? Yo voy Ajá, a confiar, voy a empezar y sé que esto es un trabajo en donde es desde el día de hoy hasta que me muera. Y algunos dicen que el trabajo no acaba en la muerte, ¿no? Uno sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, si eso es así, es empezar con honor, o sea, entonces, lo importante sería empiecen ahora. ¿sí? ¿No? Empiecen Por algo ahora. pequeño, Sí, ¿no? por algo pequeño. Así con llamar a su terapeuta o con hablarle a un amigo. Pueden ser diferentes los recursos de las personas, ¿no? Sí. Pero lo importante es iniciar hoy, ¿no? Por eso esa frase del Zen me gusta mucho a mí para estos pacientes que se les quema el agua y hasta la olla, ¿no? De hoy es el primer día, ¿no? Mm, Y entonces saber que hoy es el primer día me da la posibilidad de aprender día a día, día a día y saber que no es cansado hacer, ¿no? sí, Es un honor y es un gusto hacer poco a poco todos los días y cuando uno se da cuenta ya no se nos quemó la olla, el sí, agua sí. Y sí, sí. luego pasa otro tiempo y ya no se nos quema el agua, nos quemamos nosotros, pero es así, es un proceso Va cambiando, va cambiando. pedagógico, ¿no? De ir aprendiendo de nuestra propia vida. O sea, vivir también es no solamente el arte, pero también vivir es maravilloso. Así es, Muy bien. ¿no? Pues muchísimas gracias, No, Perla. gracias a ¿Cómo, ustedes. cómo te encuentran en las redes? Bueno, en las redes está el Facebook del consultorio en donde trabajo, que es Centro de Atención Psicológica Integral CAPDI. Ahí estamos, ahí subimos publicaciones de cursos por si la gente los quiere llegar a tomar en algún punto. Y pues en mi teléfono, ¿no? Ahí me pueden encontrar, que es el 5579 3336 59. Bien. Eh, ¿Algo más finalmente? No, pues bueno, agradecerle el espacio, No, no. el esfuerzo de estar acá, que créanme que es un esfuerzo titánico, pienso yo, ¿no?
estar escuchando, estar cachando la información. No nada más crean que venimos, sentamos y platicamos, ¿no? Todo fuera como eso, No, ¿no? sí. Requiere un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, pues agradecerle que usted le abra este espacio a tantas personas, que me parece que ha sido un espacio en donde mucha gente se ha encontrado en los diversos temas que aquí se presentan, ¿no? Entonces, pues no pierde el entusiasmo, No, maestro. no me voy a Usted ya dar sabe cuerda. que vivir es maravilloso, entonces Sí. que sigan, ¿no? Más programas así, más espacios que usted siempre abre, creo que con mucha inteligencia y mucha integridad para que la gente tenga un contenido de calidad, Ah, ¿no? ok. Así que Bueno, pues gracias, maestro. gracias a usted, Perla. Les hacemos la invitación, cordial invitación de que se suscriban y que les den like. Y también vamos a tratar de sorprenderlos pronto. Ustedes esperen. Hasta la próxima y gracias. Que tengan buen día, buena noche, buena tarde, a la hora que nos vean. Y búsquenos en Spotify, Instagram. Hasta la próxima.